Querido Padre, gracias porque una vez más nos das la oportunidad y el privilegio de hablar contigo en esta oración. Tu palabra dice: a Jehová clamé estando en angustia, el Señor me respondió. Queremos orar por los damnificados que están en Centroamérica, mi Dios. Este huracán ha hecho estragos, familias han perdido todo, han perdido a sus seres queridos. Tenemos miembros de nuestra fe que están también allí padeciendo. Mi Señor, ten misericordia de cada uno de ellos. Abrázalos con tu gracia. Usa a personas que están allí como ángeles para poder suplir sus necesidades. Por favor, Señor, que haya asistencia, sobre todo, Señor, asistencia espiritual para estas familias. Y seguramente, Señor, tú proveerás también las partes materiales. Algunos hermanos también han solicitado algunos pedidos de oración específicos. Hay muchos de salud. Hay personas enfermas en los hospitales, en las casas. Hay cirugías que se van a hacer. Mi Dios, humanamente somos impotentes, nos sentimos limitados, pero tú eres el dador de todas las cosas y tú puedes hacer que cada persona que fue leída hace un momento pueda sentir el vigor, la fuerza, la vitalidad y la bendición del Todopoderoso. Oramos por aquellos que piden por sus familiares, para que abran el corazón al Evangelio. Oramos, Señor, por cualquier situación de pandemia que se viva en medio de los hogares de nuestros hermanos, tal vez tengan familiares afectados. Mi Señor, da esperanza para cada uno de ellos y que estas circunstancias difíciles que pasa el mundo sean para acercarnos más a Dios. Bendícenos en el tema de hoy, danos sabiduría y permite que podamos reflexionar en tu palabra y salir bendecidos o descansar bendecidos a partir de este momento. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Querida familia, es un privilegio llegar a su hogar, llegar a su habitación, tal vez, a su sala, donde quiera se encuentre. Dios hoy tendrá un mensaje para usted, un mensaje de vida especial para confirmar su bondad y su misericordia. Yo quiero aprovechar en este momento para poder colocar una pequeña imagen en mi presentación y quiero que ustedes me puedan tal vez responder una pregunta aquí. Permítanme, yo voy aquí a colocar esta imagen. Me gustaría que usted pudiese responder esta preguntita. Bueno, a ver si puedo nuevamente. Bueno, mientras coloco esta imagen, quiero aprovechar para decirles el título de la reflexión de hoy. Pocas veces yo he predicado de Judas y he titulado el tema de hoy, El espíritu de Judas. Y cuando yo leo la vida de Judas, yo puedo determinar muchas cosas interesantes. La primera que yo quiero referir es una pregunta para usted. Usted puede tener la oportunidad de escribir en el chat qué viene a su mente cuando escucha la palabra Judas. Y me gustaría saber qué viene a su mente. Me gustaría determinar qué expresa su pensamiento al respecto cuando escucha esta frase. Así que mientras usted va a escribir en el chat, yo voy a colocar aquí esta presentación. A ver si ustedes me pueden aquí ver esta presentación. Este hombre se llama Lance Edward Armstrong. Creo que si ustedes han visto ciclismo o si a ustedes les gusta el ciclismo, podrán saber quién es este hombre. Este hombre, Armstrong, fue un hombre muy reconocido en el mundo ciclístico. Este personaje tuvo a bien ganar durante 7 años consecutivos el Tour de Francia. Claro que ustedes lo deben haber escuchado. No solamente ganó 7 Tours de Francia consecutivos, sino que ha ganado muchos otros títulos. Este hombre se retiró del ciclismo, pero al año siguiente hicieron una investigación. Y la investigación dejó como evidencia que él había
utilizado una sustancia para doparse. Y cuando se dieron cuenta de eso, todos los títulos le fueron quitados. Y también hubo multas, lógicamente, por haber usado esa clase de sustancias. Aston hubiera pasado la historia como alguien extraordinario si no se hubiera descubierto lo que pasó al final. Sería una persona insigne y representativa en todos los ámbitos. Pero finalmente, al determinar lo que hizo, su carrera, pues lógicamente su nombre fue eliminado del círculo de personas admirables. Ahora, la pregunta sería, si él no hubiese sido descubierto, hubiera pasado como un grande en la historia. ¿Saben que Judas, una persona que si el Señor lo recoge antes de entregar al maestro, hubiera sido una persona insigne en el grupo de los discípulos, llorado como nunca antes, como ningún otro discípulo? También tendría estatuas en muchos lugares donde algunos adoran imágenes de apóstoles, porque Judas era un hombre prominente. Judas era el apóstol más prominente. ¿Recuerdan ustedes un día que Jesús se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte? Satanás os ha pedido para zarandearos. Ya Judas había zarandeado, así había sido zarandeado, sido quitado del ministerio, y ahora seguía Pedro. Y entonces Pedro era el segundo al mando en este orden de ideas. El enemigo siempre trata de zarandear los líderes más fuertes, y Judas era el apóstol prominente. Si no se hubiera muerto Judas de esa forma, si no hubiera entregado al maestro, tendríamos una historia muy interesante que contar. Yo voy a hablar hoy del espíritu de Judas. Para volver a nuestra sección importante aquí de la pregunta que hice hace un momento, voy a ver si alguien contestó. Sí, cuando uno escucha la palabra Judas, puede decir traición, puede decir traidor, puede decir amor al dinero. Me han contestado aquí Liébana, Donna, gracias por sus respuestas. Sí, Judas tiene varios significados. De hecho, yo no he escuchado el primer personaje, por lo menos aquí donde vivo, que se llame Judas. Los padres no le colocarían a su hijo este nombre, ¿verdad? Creo que por el contrario huirían de este nombre porque evoca palabras o sentimientos no muy saludables. Pero quiero decirles que en esa época la palabra o el nombre Judas, en el griego Ludas, tenía un significado muy especial. Significaba sea Dios alabado, sea Dios alabado. Cuando los padres tuvieron a Judas, cuando nació ese bebé, ellos pensaron en un niño que glorificara el nombre de Dios, sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, como todo buen padre, quería lo mejor para sus hijos. Y fue puesto este tremendo nombre sobre él, sea Dios alabado. Así que en esa época Judas era un nombre común. No solamente Judas se llamó Iscariote, había otro Judas Tadeo. Y también aparece Judas, el hermano de Jesús, o el hermanastro de Jesús, por así decirlo, ¿verdad? Hijo de José, quien escribió la epístola de Judas. Había muchos nombres como Judas. Así que, ¿cómo no querer que el nombre representara a Dios sea alabado? Iscariote, Judas Iscariote, porque era un hombre de Queriot. Todos los discípulos eran galileos, excepto Judas. Judas era de Judea. Y por eso era un hombre de Queriot, era el lugar donde él había crecido. Y yo quiero ir ahora con algunas fuentes bíblicas. Quiero que me acompañen porque necesito hacer una radiografía de Judas para poder hablar de él un poco. El espíritu de Judas aún ronda en las iglesias y por eso quiero abordar bíblicamente y que ustedes puedan tener en su mente una radiografía de Judas, tal vez una biografía, tal vez se podría decir, y quiero que vayan a Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Escuchen este texto, búsquelo por favor en su Biblia. Es muy importante que usted pueda leer conmigo. Y dice de la siguiente manera: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo quiero que usted note algo aquí importante. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, les dio, dice la Biblia, autoridad. O sea, les dio poder para algo importante.
para expulsar espíritus impuros. A veces nos llaman como pastores para orar por personas que tienen posesiones demoníacas. Algunas personas prefieren evitarlo, nadie le gusta enfrentar situaciones como estas con el enemigo directamente, pero estos apóstoles recibieron autoridad, dice la Biblia. Y esa autoridad es una autoridad que le fue manifestada de parte de Jesucristo. Y en ese contexto de ideas, no solamente recibieron poder espiritual, la Biblia dice que recibieron un poder para sanar toda enfermedad y dolencia. Eso significa que ellos también oraban por las personas y eran sanas. Ustedes han escrito muchos pedidos de oración por sanidad. Y a veces nos sentimos humanamente impedidos. A veces nos sentimos humanamente impotentes. Pero estos discípulos tenían el poder para orar por las personas y sanarlas. La Biblia habla de discípulos que pasaban y su misma sombra hacía que las personas fueran sanas. También algún pañuelo se escuchó por allí que tenían tanta fe las personas que se sanaron. Pero noten algo en el versículo 4. Dice Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Los que recibieron poder y autoridad para expulsar demonios y los que recibieron poder para sanidad, dentro de esos estaba Judas. Dice aquí el texto que también estaba Judas Iscariote. Esta es la primera mención entre los 12 que se habla de Judas. Pero hay otro suceso interesante en el libro de San Juan, capítulo 12, que es muy importante que lo leamos juntos. Juan 12 es importante porque en ese momento es el que Judas decide entregar al maestro. Entonces, el capítulo 12, el versículo 1, empieza a decir de la siguiente manera. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es una cena interesante. Hay una mujer agradecida por lo que Dios había hecho con ella. María derrama su perfume, pero ahí está Judas Iscariote, una mención, y él le dice al maestro: lástima lo que se derramó, porque esto debió haberse vendido para darse a los pobres. Y Jesús, delante de todas las personas, le responde: ella ha hecho lo que es correcto. Esa frase, dice el deseado de todas las gentes, que no le gustó a Judas, que le afectó a Judas. Esa frase tocó el orgullo de Judas. Judas se sintió aludido por el maestro, sintió que Jesús no valoraba su ministerio administrativo. Judas en ese momento se sintió desaprobado, así que se sintió herido, y en ese momento Judas se retira de la presencia de Jesús y de la reunión que había, y va a entregar a Jesús, va a negociar a Cristo. Así que este momento fue muy decisivo para la vida de Judas. Pero también hay otro momento bastante decisivo. Juan capítulo 13, un poco más adelante, en el versículo 26, tiene un verso sumamente importante que necesitamos leerlo juntos. Miren, dice así: respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Una cosa es perturbación. Hay personas que les mueven los cuadros de la casa, que les abren y cierran las puertas, que le alan la cobija, ¿verdad? Son perturbaciones. Pero esto fue una posesión. Satanás entró y tomó el control de la mente de Judas. Hasta aquí hubo tiempo de gracia para Judas. Él estuvo en la Santa Cena. Jesús no le impidió tomarla. Pero una vez Judas decidió entregarlo y salir, ya no había nada más que hacer por él.
Finalmente, Satanás toma completamente el control de él. Judas entrega al maestro. Luego Judas va y ve que las cosas no salieron como él pensaba, se ahorca. La historia dice que cuando Judas se ahorcó, el lazo se reventó, cayó sobre una roca y reventó su vientre y salieron sus intestinos. Cuando la gente pasó por allí, los perros estaban comiendo los intestinos. Algunas personas se burlaron de él, pero otras personas decían en su mente, en su corazón, decían, está siendo juzgado por Dios. Dios está aplicando su ira por lo que hizo. Ahora yo necesito abordar unos aspectos importantes de él. Yo he dicho que el espíritu de Judas ronda en las iglesias. No quiero que olvide esa frase. El espíritu de Judas ronda en nuestras iglesias. Quiero empezar diciéndole que Judas tuvo un acercamiento a Jesús. Muchas veces Judas sintió amar al maestro. Muchas veces Judas sintió que quería estar siempre con él. Muchas veces Judas sintió un deseo de ser transformado en su carácter y en su vida. Esperó obtener ese relacionamiento con Jesucristo. El Salvador nunca lo rechazó, de hecho le dio un lugar entre los 12. Lo puso a hacer una obra de evangelista, le dio poder, autoridad para expulsar demonios, para sanar personas. Jesús quiso darle oportunidad a él. Sin embargo, habían algunas cosas en las que Judas luchaba. Una de ellas se llamaba la autosuficiencia y cuidaba mucho su reputación. Judas, aunque tenía una habilidad ejecutiva y aunque las personas lo admiraban y reconocían su habilidad, también él ejercía una gran influencia sobre el resto de los discípulos. Pero él consideraba que el resto de los discípulos eran muy inferiores a él. De hecho, Judas hacía un listado y Judas hacía revista. Judas pensaba que Juan era muy amoroso, que le faltaba carácter. Él pensaba que Simón el Celote era muy agresivo. Él pensaba que Pedro era muy impulsivo. Él pensaba que Jacobo y Juan eran personas que cuando estaban juntas podían hacer locuras. De hecho, Judas pensaba que Jesús mismo le faltaba ahínco, le faltaba fuerza, le faltaba valor para enfrentarse a los romanos. Por esa razón Judas lo entrega. Judas pensó que los demás eran muy imperfectos, que los demás tenían muchas debilidades. Y cuando él llegaba a él mismo, él creía que el ministerio de Jesús y los apóstoles se sostenía gracias a él, gracias a su administración, gracias a los buenos avances administrativos que él había aprendido. Judas era una persona autosuficiente, que creyó siempre que él era extraordinariamente bueno en las finanzas. De hecho, Judas siempre pensó que él era el más importante de los discípulos. Pero esa parte afectó su carácter. Nosotros, yo digo, cuando nosotros revisamos la vida de la iglesia, podemos pensar que nosotros todavía podemos ver que el espíritu de Judas ronda en las iglesias. Hay personas, hay miembros de iglesia que todavía miran las personas. Hay amigos también que miran sus amistades. A todos les encuentran errores, a todos les encuentran defectos. Algunos miran y empiezan a revisar y a decir, fulano hace esto, el otro no me gusta que hace esto. A veces nos fijamos tanto en las personas y que nosotros pensamos que somos los mejores. A veces pensamos que nosotros tenemos los mejores dones, los mejores talentos. De hecho, algunos podemos llegar a pensar que la iglesia subsiste gracias a nosotros y que sin nosotros la iglesia no sería lo mismo. Yo quiero decirte que esta es la iglesia de Dios, que Dios es el que la sostiene, que Él es el director de su iglesia y que aunque tú eres importante en la iglesia, tú no eres indispensable en la iglesia. Algunos creen que sin ellos no pasaría nada en la iglesia. No, Dios va a hacer triunfar esta iglesia y Dios va a liderar la iglesia. Y Dios, si una persona se va del ministerio, si una persona se va del servicio de la iglesia, pues Dios levanta otra y la sigue dirigiendo. Judas, aunque salió a un lado, Dios tenía 11 más y fue reemplazado por otro, porque Dios sabe que su iglesia no puede parar. Él necesita que su iglesia se enfoque. Así que nosotros decimos que el espíritu de Judas ronda en nuestras iglesias porque a veces nos detenemos más en los defectos de las personas que en las virtudes que ellos tienen. A veces nosotros creemos que somos más de lo que nosotros pensamos, es decir, o de lo que nosotros somos. A veces creemos que todo lo que hacemos está bien y que lo de los demás no cuenta. Claro que sí, aquí todos valemos, aquí todos somos importantes, aquí todos contribuimos. Pero saben, Jesús hizo algo muy interesante. Yo no sé usted qué haría, pero
Si yo tuviese un negocio, una empresa, y yo veo que una persona me está robando, es el cajero, es el contador que me está robando, pues lo primero que hacemos nosotros es despedirlo, ¿verdad? Jesús, la pregunta es, ¿Jesús sabía que Judas lo robaba? Judas iba al supermercado a comprar los mercados para los pobres. Un mercado podía valer, por ejemplo, $50, un mercado. Y entonces Judas decía, mira, hazme un favor, ponme que vale $80, porque Judas se cobraba a sí mismo su tiempo. Judas cobraba los favores. Judas se autopagaba. Ninguno más hacía eso. Y Judas sacaba del recurso. Él era ladrón. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús lo dejó en ese lugar? ¿Por qué Jesús nunca le quitó la bolsa? ¿Por qué Jesús le dejó que él avanzara en ese proceso de vicio que tenía? Yo quiero decir algo. Yo he estudiado el relato de Judas y yo voy a decir algo que creo en el relato bíblico. Yo creo que Judas fue dejado en ese lugar porque ahí estaba la debilidad de su carácter. En ese lugar era la oportunidad que él tenía para ver su error y corregirlo. Todos los días era una nueva oportunidad para él. Todos los días el Señor le daba gracia para que él reconociera que lo que estaba haciendo no era correcto. Ahí debía definir su carácter. Ahí debía vencer su vicio. Ahí debía vencer sus debilidades. Algunas personas se hacen preguntas. El otro día visité a un joven que me dijo lo siguiente: Pastor, ¿por qué yo nací pobre? ¿Por qué yo nací pobre y tanta gente que es rica? ¿Por qué tuve que nacer aquí? También me dijo, pastor, ¿por qué si Salomón tuvo 1000 mujeres, yo no he podido conseguir novia? Es muy injusto Dios conmigo. A veces tal vez te preguntes, ¿por qué tengo esta esposa? ¿Por qué tengo este esposo? ¿Por qué tengo estos hijos? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué vivo en este país? ¿Por qué? Yo quiero decirte algo. Yo creo que Dios nos ha puesto en el lugar donde nosotros necesitamos estar. Yo creo que en su infinita misericordia Dios nos ha puesto con un jefe que es terrible de carácter para que nosotros seamos pacientes. Dios me ha puesto con una familia a veces difícil para que yo desarrolle mi paciencia, mi amor, mi abnegación, para que sea más responsable, para que sea más diligente. Yo creo que Dios nos ha puesto en lugares para que nosotros aprendamos lo máximo de esos lugares, desarrollemos nuestro carácter, desarrollemos la relación con la gente y podamos crecer y salvarnos. Finalmente, este mundo es pasajero, este mundo es material y Dios nos ha puesto en el lugar donde Él necesitaba que estuviéramos. Tal vez tengas una responsabilidad en la iglesia y estás pensando, yo ¿cuándo son nombramientos nuevos para dejar esto? Tal vez Dios te está poniendo ahí para que tú salgas victorioso, para que tú desarrolles facetas, facultades que tú no verías de otra forma, de otra manera. Tienes que mirar alrededor y ver tu familia, tus hijos, tu departamento, tu casa, tu trabajo, tu barrio, tus vecinos, todos ellos hacen parte de un plan. Dios quiere enseñarte cosas extraordinarias. Estos miembros de iglesia que están a tu lado son personas que Dios ha puesto para que aprendas de ellos. Cada sermón, cada oración, cada cosa es para que Dios pueda desarrollar en ti su imagen y su semejanza. Así que aprovecha las oportunidades. Antes de quejarnos, necesitamos pensar que Dios tiene grandes planes con nosotros. Jesús tenía un plan extraordinario con Judas, pero Judas no aprovechó las oportunidades. De hecho, se robaba los recursos del Señor. A veces miramos a Judas como alguien muy malo, pero Judas era un ser humano como nosotros. ¿Cuántos no devuelven los diezmos, las ofrendas? ¿Cuántos no roban al Señor? Pues ese era el espíritu de Judas. ¿Cuántos son orgullosos y pensamos que los demás no valen, que aquí lo que valemos somos nosotros? Ese era el espíritu de Judas. ¿Cuántas veces Dios nos puso en circunstancias para crecer en carácter? Por el contrario, nos volvemos peores personas. Ese es el espíritu de Judas. Pero Judas, ¿por qué no fue transformado? Sería la pregunta. Judas tenía un problema, apreciados amigos. Judas quería estar cerca, pero no tan cerca que no pudiera separarse de Jesús. Judas quería estar tan cerca, pero no tan cerca que fuera transformado por el Maestro. A veces queremos escuchar un sermón, a veces queremos
que alguien nos hable de Dios, pero no queremos hacer devoción personal en la mañana, no queremos levantarnos temprano para estudiar la Biblia, no queremos pasar tiempo en oración, no queremos en la noche hacer un culto familiar con nuestros hijos, con nuestra familia, pero queremos ser buenos cristianos. O sea, queremos estar cerca, pero no tan cerca que no podamos ser transformados por el Señor. Es muy fácil criticar y acusar a Judas. Es muy fácil dar opiniones de prejuicio hacia él, pero tal vez nosotros tenemos esa clase de luchas. Vengo a la iglesia, pero me gustan otra clase de cosas, escuchar música que no es sacra. A veces me gusta ver mis programas que no son muy buenos. A veces me gusta ver imágenes prohibidas. A veces me gusta ver películas que solo enfocan elementos satánicos. Quiero estar cerca, pero no tan cerca para ser transformado. Querido apreciado amigo que estás aquí escuchando, el Señor necesita personas que se dejen transformar. El espíritu de Judas ronda en las iglesias porque hay personas que aunque van a la iglesia, no se dejan completamente en sus manos para ser transformados. Pero saben, hubo un contrato de entrega. Desde el banquete celebrado en la casa de Simón, él pensó entregar al maestro. Fue y preguntó cuánto estaban dando. Le dijeron que había 30 piezas de plata, el valor de un esclavo. Nada, el valor de un esclavo. Cambiar al maestro, cambiar a Cristo por el valor de un esclavo. Pero quiero decirte que esas transacciones se ven diariamente. Hay personas que cambian a Cristo por una cerveza, que cambian a Cristo por un momento de fornicación, por un adulterio. Hay personas que cambian a Cristo por una música. Hay personas que cambian a Cristo por algún vicio secreto. Hay personas que cambian a Cristo por muchas cosas. Y a veces preguntamos que Judas, o decimos que Judas fue terrible. No, el espíritu de Judas ronda en las iglesias. Por eso es que cada año, aunque entran miembros a la iglesia, también salen muchos miembros de la iglesia, porque hicieron transacciones, cambiaron la salvación, cambiaron a Cristo por el trabajo, porque algunos pensaron que si no trabajaban en sábado morirían de hambre, y hacen transacciones. Las personas cada día se están justificando y están avalando su falta de espiritualidad por circunstancias, por situaciones, por asuntos que ponen por encima del Señor. Claro que el espíritu de Judas ronda en nuestras iglesias. Tal vez esta hora de la noche alguien esté pensando en qué está por encima de Jesucristo en su corazón, qué está por encima de Cristo en su familia, qué ha sido lo más importante. Algunas personas en estas fechas que vendrán se desordenarán en la vida y cambiarán a Jesucristo. El Señor necesita personas que estén cerca, pero que estén tan cerca que sean transformados por Él. Este hombre pensó que era fácil entregar a Jesús, que Jesús se soltaría, que él le enseñaría una lección a Jesús porque no le había valorado su ministerio administrativo delante de Simón, de Marta y de María y de Lázaro. Pero cuando entregó al maestro, su conciencia se volvió culpable. Y en medio de su conciencia culpable se apoderó un terrible temor de haber entregado a su maestro a la muerte. Judas ya no pudo soportar la tortura, la conciencia culpable que tenía. Entonces fue y se ahorcó. Amigos, esta hora es una buena hora para pensar, ¿qué pasaría si nosotros no existiéramos más en esta tierra? Hace unos pocos días, tal vez 3 semanas atrás, aquí en nuestro sector, en nuestra iglesia, un miembro de iglesia, un anciano de iglesia, un entusiasta misionero del Señor, muy entregado a la causa de Dios, de esos hermanos que uno dice son pocos misioneros entregados. Se fue a jugar un partido de fútbol un domingo y viniendo hacia su casa, unos jóvenes iban en motocicletas. Uno de ellos se salió de la carretera y lo impactó de frente y lo golpeó fuertemente en su pecho. Y él, cuando se levantó, lo recogieron, inmediatamente falleció. Cuando estábamos en el cementerio, estábamos en el lugar donde sería puesto su cuerpo en el sepulcro, uno de sus hermanos
que no es adventista, pidió la palabra y él habló de su hermano de la siguiente manera. Hace unos días atrás, a mi hermano hace 8 días le dijeron que el trabajo que él solicitó fue rechazado, porque él pasó una carta. Sí, era cierto, hacía 20 días nuestro hermano me había solicitado una carta para que le dieran el sábado en la empresa que lo contrataría. Hasta ahora la empresa le dijo, listo, contamos con usted. Una empresa aquí en la ciudad le dijo, necesitamos su apoyo, pero él cuando fue a dejar sus papeles, le dejó esa carta que yo le hice. Entonces su hermano le dijo, ¿cómo rechazaste el trabajo? Llevas mucho tiempo sin trabajar. No piensas bien. ¿Cómo es posible que rechaces el trabajo por el sábado? Y su hermano, nuestro hermano de la iglesia, le dijo, primero Dios, primero Dios. Y él le dijo, sí, primero Dios, pero su familia, usted tiene personas en casa necesitadas. Y él le dijo, Dios proveerá. Esas 2 frases quedaron en su mente. A la semana siguiente, él se accidenta y muere. Ahora su hermano está ahí al lado de su féretro diciendo, mi hermano fue un hombre de fe. Mi hermano, lo último que pasó diciendo fue esto. Fue un hombre que nos enseñó muchas lecciones. Querido hermano, fue especial para mí escuchar eso porque la última prueba de nuestro hermano fue sobre el sábado y después falleció. Dios lo recogió. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera cedido? Ahora la memoria de él es una memoria recordada como un hombre de Dios, como un hombre fiel hasta el final por su familia, por sus hijos que no son conversos o por sus hermanos que no son conversos. Cuando Judas murió quedó la imagen que le viene a su mente, traición, ladrón, todas las cosas malas. ¿Qué pasaría si hoy Dios nos recogiera a nosotros? ¿Qué dirían las personas? ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué dirían nuestros miembros de iglesia? ¿Qué diría mi esposa? ¿Qué dirían mis hijos? Yo creo que necesitamos reevaluar nuestra entrega a Dios. Yo creo que necesitamos reevaluar cada día nuestra consagración. Creo que dejamos una imagen ante el mundo, ante las personas que nos conocen, que debería ser una imagen que pueda enriquecer la fe de otra persona. Una imagen que represente bien el carácter de Dios. Finalmente, apreciados amigos, ¿qué sería la iglesia de mí? La iglesia seguiría. ¿Qué sería mi casa sin mí? ¿Qué sería? No, tú eres importante, pero lo más importante no eres tú. Lo más importante es lo que Dios está haciendo en ti. Y los demás tienen valor también. Necesitamos ser humildes. Traicionar a Jesús es fácil. Por dinero, por trabajo, por poder. El espíritu de Judas ronda en las iglesias, pero creo que nosotros necesitamos, antes de traicionarlo, aceptarlo en nuestro corazón y seguirlo él hasta el final. Dios te ha puesto en algún lugar para que crezcas, para mostrar que necesitamos estar cerca de su presencia, para mostrar el carácter de Jesucristo a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, donde yo esté. Es el lugar que Dios te puso a ti para que lo reflejes a Él dignamente. Deja un buen recuerdo a tu familia, a tu iglesia, deja un buen legado a tus hijos. Y Dios nos llama hoy a que seamos mejores. Dios tiene grandes planes con nosotros. Judas no quiso estar en los planes de Dios, pero Dios tiene grandes planes contigo. No sé cuál sea tu lucha en esta hora, pero Dios quiere hacer algo contigo. De hecho, la pregunta sería, ¿por qué sigues aquí con nosotros? De hecho, la pregunta sería, si yo soy tan defectuoso, si yo soy tan débil, si yo no me considero que soy tan bueno, ¿por qué Jesús sigue intercediendo por mí? ¿Por qué Jesús me sigue llamando cada mañana? ¿Por qué el Espíritu Santo me sigue hablando cada momento? Ah, mi apreciado amigo, pues Jesús nunca quitó a Judas de su lado, porque mientras Judas estuviera a su lado, habría esperanza para Judas ser transformado. El día que Judas salió de su presencia, ese día él se adelantó a lo que le aconteciera. Nunca te apartes del lado de Cristo. Mientras estés con Cristo, habrá posibilidades para cambiar. Habrá posibilidades para que hagas cosas grandes en su nombre. Mientras estés con Cristo, tu familia podrá tener muchas posibilidades de ser mejor, de ser más feliz. Por eso Cristo no nos quita de su lado, por eso Él está con nosotros. Él dijo, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por esa razón necesitamos seguir al lado de Cristo, porque aunque no somos perfectos, el Señor nos sigue transformando. Y quiero
terminar con un texto bíblico. Este texto está en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículos 55 y 56. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, y estén conectaditos conmigo en este momento. Lucas, capítulo 9, 55 al 56. Miren, aquí hay una pregunta, es un suceso interesante. El versículo dice de la siguiente manera. Dice así: entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Estaba Jacobo y Juan, querían que descendiera fuego del cielo y consumiera un montón de gente. Y Jesús le hizo una pregunta. Ustedes no saben de qué espíritu son. La pregunta es, apreciado que me escuchas, ¿de qué espíritu eres? El espíritu de Judas ronda en las iglesias, pero ¿tú de qué espíritu eres? Yo quiero que tú puedas responder tal vez como dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 52. Es un texto que para mí evoca lo que nosotros deberíamos contestar cuando Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo creo que nosotros deberíamos saber de qué espíritu somos. Hechos capítulo 13, versículo 52 dice de la siguiente manera: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué bonito texto para nosotros hoy. Y los discípulos, aquí ya no está Judas, ese mal espíritu había salido, pero aquí estaban los otros apóstoles. Y el texto dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que Dios te ayude a tener el Espíritu de Dios. El espíritu de Judas ronda en las iglesias, pero no debe ser nuestro espíritu. Nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo y necesitamos orar por su santo presencia. Necesitamos orar para que ese espíritu nos llene de poder y de gracia, para que transforme nuestro carácter, para que transforme nuestra vida, para que nos aliente el corazón, para que nos haga mejores cristianos. Tal vez haya alguien débil, haya alguien que está desanimado, desalentado. Mientras estés al lado de Cristo tendrás posibilidades, pero pide el Espíritu de Dios, pide el Espíritu Santo. Deja a un lado lo que te lleve a ser negativo, a ser pesimista, a hacer que las cosas no siempre tengan una imagen nebulosa y inoportuna. Por el contrario, digámosle a Cristo que nos dé fe, que nos dé luz, que nos dé una mirada de misericordia hacia la gente, de amor hacia las personas. Mira alrededor los que tienes y recuerda que esa es tu misión. Apreciado amigo, hermano que estás aquí, que Dios te bendiga. Que Dios pueda darte cada día de su Santo Espíritu. Que juntos podamos seguir creciendo en gracia. Que podamos seguir creciendo en su amor y en su bondad. Y que en este momento nosotros podamos sentir su palabra en nosotros. Yo quiero hacerle un desafío en este momento y quiero que usted escriba en el chat: yo quiero tener el Espíritu Santo. Y esa será mi invitación en mi llamado. Si tú quieres tener el Espíritu de Dios, entonces escríbelo. Escribe: yo quiero tener el Espíritu de Dios. Yo quiero tener el Espíritu Santo. Yo quiero ser un hijo de Él. Entonces habremos cumplido el cometido del Señor en este momento. Permítame hacer una oración por usted en este instante, pedir al Señor que lo bendiga, que lo dirija y que juntos podamos crecer cada día en gracia ante Él. Querido Padre Celestial, hoy reclamamos tu presencia, reclamamos tu Santo Espíritu, reclamamos tu gracia poderosa. Hoy reclamamos, Señor, tu bondad. Hoy reclamamos, Señor, que nunca te apartes de nosotros, que nosotros nunca nos apartemos de tu presencia. Señor, no somos perfectos, somos débiles a veces, somos orgullosos a veces, pero mientras estemos al lado de Cristo tendremos esperanza. Por eso, mi Dios, síguenos transformando, síguenos cambiando, síguenos modelando, síguenos haciendo a tu imagen y semejanza. Bendice a cada persona que está aquí, que necesita de tu presencia en esta hora y que tú puedas recordarle que nunca estarán solos, que el Señor estará con ellos. Gracias por escucharnos. Oramos y pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor.